Buenas tardes, muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de la cadena Campus o a través de nuestro canal de YouTube UNED Lugo, al que una vez más les invito a que sigan. Porque a través de esta cuenta que tenemos, pues se está retransmitiendo todas las conferencias de Planeta ODS 2.0 y muchas otras actividades del ámbito de la extensión universitaria que hacemos en la UNED de Lugo. Muchísimas gracias pues a Estela, porque yo sé que tiene un ritmo de trabajo frenético y agradezco muchísimo que haya aceptado pues esta propuesta que le ha hecho la UNED de Lugo para servir de inspiración para todas aquellas niñas que quieran dedicarse al campo STEM. Voy a hacer primero, como siempre, pues una pequeña introducción sobre el día que celebramos, sobre la efeméride, que en este caso es el Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia. Y, bueno, con el fin de lograr el acceso y participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas, y además para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de estas, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar en 2016 el 11 de febrero como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ciencia y la igualdad de género son vitales para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En las últimas décadas, la comunidad internacional ha hecho un gran esfuerzo para inspirar y promover la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia. Sin embargo, las mujeres siguen encontrando obstáculos para desenvolverse en este campo. Este año, la 7ª Asamblea del Día Internacional de la Mujer y la Niña y la Ciencia se centra en el tema Equidad, Diversidad e Inclusión. El agua nos une. Reconocer el papel de las mujeres y las niñas en la ciencia no solo como beneficiarias, sino como agentes de cambio. Ayudará a acelerar el proceso hacia la conclusión del ODS 6 y de todos los ODS. Así que celebramos esta conferencia en el marco de este Día Internacional y nos acompaña mi queridísima Estela Prol, Padín, que es grobense, es natural de Ogrove y, bueno, aparte es una gran amiga mía y estoy muy, muy agradecida porque haya accedido a acompañarnos esta tarde. En cuanto a su carrera profesional, aunque podría extenderme, pues simplemente voy a comentar que ya estudió Ingeniería Química al mismo tiempo que yo. De hecho, somos de la misma promoción. Pero siempre ha tenido a lo largo de su carrera pues una vocación muy internacional, porque de hecho su proyecto fin de carrera ya lo hizo a través de una estancia en Austria y, bueno, también en Oviedo. Después trabajó como consultora de SAP. La verdad es que creo que desde el proyecto fin de carrera y su trabajo en Profactor se dedicó casi siempre a la programación, bueno, pues como consultora de SAP y después pues tanto en Madrid como también en Chicago, de ahí que señalo también pues su vocación internacional en el grupo Accenture. A partir de ahí, pues ya inició su andadura pues en el campo de la Agencia Espacial Europea, como consultora, como controladora de proyectos y, bueno, pues ahora mismo, como nos contará pues un poquito más detalladamente qué es lo que hace como Project Manager en esta agencia, que nos contará también algo más, conoceremos algo más también de la ESA y de sus funciones, que, como os comentaba, está ubicada una de sus sedes en Holanda, concretamente en Noordwijk. No sé si lo he pronunciado bien. Y, bueno, pues nada, no sin antes darle
otra vez las gracias y bueno, pues por acompañarnos esta tarde, pues tiene la palabra. Muchas gracias, Estela. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias antes de nada por esta invitación. La verdad que para mí es un auténtico placer estar hoy aquí con vosotros y compartir un ratito de charla. Si queréis, bueno, voy a presentar, comparto ya la presentación, ¿vale? Y vemos un poquito la agenda de hoy. Vale, creo que veis la presentación, ¿verdad? Sí. Vale. Bueno, pues a ver, os cuento un poco mi idea para... Bueno, antes de empezar, como ya bien ha dicho Ana, actualmente trabajo en la Agencia Espacial Europea. Y bueno, un poco la idea de la sesión de hoy que tenía así un poco en mente es contaros un poco, pues es un poco el background que ya lo ha hecho un poco Ana, un poco la trayectoria antes de llegar a la ESA. Luego ya entrar un poquito más en materia para, bueno, explicar un poco qué hacemos en la agencia, dónde estamos, qué tipo de actividades, qué tipo de programas espaciales, qué tipo de oportunidades laborales también que tenemos en la agencia. Y luego, bueno, sí me gustaría también daros un poco mi experiencia como trabajadora en la ESA, como trabajadora en general, pero luego también desde el punto de vista del hecho de ser una mujer y sobre todo en un mundo bastante, bueno, un mundo muy ingenieril, ¿no? Y bueno, y al final de todo tendremos un ratito también pues para preguntas, para comentarios, cualquier cosita que vosotros me queráis decir, pues bueno, si yo puedo contestarla, estaré encantada. Entonces, nos vamos un poco a mi pequeña historia. Voy a ser bastante breve, pero bueno, como bien ha dicho Ana, bueno, estudié Ingeniería Química en la Universidad de Santiago de Compostela. Una vez terminada la carrera, bueno, el último año sí que es cierto que ya me fui a Austria a hacer el proyecto de carrera en un proyecto de la Comisión Europea, en una empresa austríaca. Y una vez terminado lo que es la carrera, pues empecé sobre todo en el área de Ingeniería Informática, ¿vale? Y bueno, casi toda mi experiencia antes de llegar a la ESA, estuve casi 7 años trabajando en implantación de sistemas informáticos para, bueno, diferentes clientes nacionales e internacionales. Fueron unos años bastante intensos, la verdad, de muchos viajes, muchos aprendizajes y bueno, a través de ese anterior trabajo es cuando yo entro en contacto con la agencia, ¿no? En mi caso, la agencia llegó bastante por casualidad. Y bueno, digamos, en mi anterior empresa la agencia estaba cambiando todo el sistema, bueno, una parte de su sistema informático y pasó a ser nuestro cliente. Entonces llegué en enero del 2009. Estuve en ese proyecto, bueno, es interno de la agencia durante 2 años. Y en enero del 2011, bueno, pues me ofrecieron, empecé a trabajar en los Países Bajos como personal subcontratado, siendo especialista en IT. Y en poco tiempo ya empecé a compaginar la parte de IT con la parte de controladora de proyectos, ¿vale? En el área de observación de la Tierra. Luego os explicaré un poquito más para que entendáis también un poco qué tipo de personal tenemos, ¿no? Es decir, de tipo de trabajadores. Por una parte tenemos personal subcontratado, que es decir, son servicios que tú prestas a la agencia, pero realmente estás contratado a través de otra empresa. Y luego son lo que le llamamos staff, que es empleados permanentes, contratados directamente a través de la agencia, ¿vale? En mi caso, en 2015, me saqué una plaza de staff, de empleado permanente, en el área de ciencia y de exploración robótica, ¿vale? Y empecé a trabajar en el programa de ExoMars, que luego ya os explicaré un poquito las diferentes áreas y ámbitos de trabajo de la agencia. Y bueno, los últimos 5 años he estado trabajando de responsable, de project manager en proyectos de informática. Y bueno, he estado 3 años viviendo en Italia, el resto de tiempo he trabajado en Países Bajos. Ya veréis, pues os enseñaré un poquito. La agencia, bueno, estamos distribuidos por diferentes países de Europa, lo cual nos permite movilidad. Bueno, no solamente yo he estado en Holanda, he estado en Italia, me ha tocado viajar bastante a Alemania, a Francia, ¿vale? Para la gente que le guste viajar y le guste el proyecto, la agencia pues lo permite. Bueno, esto es un poquito una breve introducción, ¿vale? Que sepáis también un poco, bueno, pues es un poquito más de mí y cómo he llegado a la agencia. Ahora, entramos ya un poquito más en materia, un poco cuál es la misión de la ESA. Pues bueno, aquí lo tenéis, ¿no? En el artículo 2 de la
misión de la ESA lo dice claro, la misión principal es promover la cooperación en los estudios europeos en investigación y tecnología espacial y sobre todo con objetivos y usos exclusivamente pacíficos, ¿vale? La agencia, cuando hablemos, y bueno, a lo largo de esta charla y en general, ¿no? Para nosotros, siempre que hablamos de la Agencia Espacial Europea, la cooperación es una palabra fundamental en la agencia, ¿no? Sobre todo estamos hablando de misiones espaciales, de una complejidad, de una envergadura que ningún país, por ejemplo, de Europa por sí mismo, podría hacer frente a... Hay actividades más pequeñas, pero cuando hablamos de misiones medianas y grandes, ya no solo por la financiación, pero también por la complejidad tecnológica, ¿vale? Entonces, bueno, la agencia es una continua cooperación entre los Estados miembros, que ahora un ratito veremos cuáles son, entre la Comisión Europea, entre las agencias nacionales que tenemos en Europa, como la francesa, la italiana, la Comisión Europea, ¿vale? Es decir, lo que hay detrás de la agencia es una grandísima cooperación entre diferentes organismos y países en Europa. Bueno, aquí os doy aquí unos poquitos, así un poco de números, ¿no? Ahora mismo en la Agencia Espacial está formada por 22 Estados miembros, que ellos digamos que son los que están detrás de las decisiones, ¿no? Al final los gobiernos y los miembros, Estados miembros, tienen que aprobar las diferentes decisiones, los diferentes programas, la financiación de las actividades que realiza la agencia. Somos aproximadamente 5.000 empleados. Casi la mitad, somos como 2.300 personal permanente, pero casi el doble, casi la mitad y el resto personal subcontratado, ¿vale? Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sobre todo es desarrollo de la tecnología espacial y aplicaciones con fines exclusivamente pacíficos. Estamos en 7 centros en Europa, los enseñaré ahora dentro de un ratito, los veremos. Y bueno, aquí para que veáis un poco el presupuesto anual de la ESA, ¿vale? Que aquí es el presupuesto completo, lo que incluye pues lo que son la aportación de los Estados miembros, lo que viene siendo la colaboración con los third parties, lo que viene siendo con la Comisión Europea. Entonces, bueno, aquí un poco, os voy a decir un poco de números, ¿vale? Tenemos, bueno, son más de 80 satélites que están ahora mismo bueno, no ahora mismo, pero que se han desarrollado, probado y gestionado a través de la agencia y sus Estados miembros. Se ha realizado ya más de 240 lanzamientos del puerto espacial que tenemos en Kourou, en la Guayana Francesa. Y bueno, y esto es un poco bueno, unos ciertos numeritos, ¿no? Y un poco una visión así rápida para que veáis qué hacemos allí. Si nos vamos a ver, que no sé por qué no cambia la siguiente. Ah, sí. Vale, pues a ver, ¿cuándo cuándo se firma la convención de la ESA? Bueno, pues fue el 30 de mayo de 1975. Eso también para que os dé una idea de que Europa, en el tema, bueno, la carrera espacial sí que llegamos un pelín tarde, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en Rusia, en los rusos o en los americanos. En aquellos momentos, bueno, se firmó la convención de la ESA con 10 Estados miembros, entre ellos veis aquí que, bueno, tenemos España, y actualmente somos 22 Estados miembros, ¿vale? Y estos son, os voy a enseñar aquí un poquito, a ver si pasa, eso es, bueno, pues tenemos 22 Estados miembros, aquí los tenéis listados. Y luego, bueno, tenemos ahora mismo también pues acuerdos de colaboración con otros estados europeos, que lo que normalmente pasará es que a la larga esos estados pasarán a ser también estados miembros, ¿vale? Y luego, por ejemplo, también Canadá, con un acuerdo de cooperación de hace ya muchísimo tiempo, participa también en algunos programas de la agencia, ¿vale? Eso es para que veáis un poco qué países están detrás de la agencia. Vale, pues a ver, ¿dónde estamos? Esto se ha pasado. Un segundín. Perdonad que va. Un segundo, porque no sé por qué no. Aquí.
Vale, pues a ver, os quería un poco enseñar dónde estamos. Y bueno, y si empezamos por... A ver. Bueno, la sede central de la agencia se encuentra en París, ¿vale? Luego tenemos en Inglaterra, tenemos otro centro, que esto se abrió hace, bueno, unos años, es bastante reciente, y aquí está, bueno, parte de telecomunicaciones, ¿vale? Que está entre Inglaterra y Holanda, ¿vale? Luego tenemos el centro que está, el que me nombraba Ana, ¿no? Que es ahora, actualmente en el que resido yo, que está que en Noordwijk, en Holanda, en Países Bajos. Y digamos que este es el corazón tecnológico de la agencia, ¿vale? Es el centro de pruebas de satélites más grande de Europa. Aquí es donde se comprueban los componentes de los satélites por separado y luego los satélites completos, ¿vale? Con el objetivo, bueno, de asegurar y de validar que están preparados para la violencia del lanzamiento, el vacío y las condiciones extremas que se encontrarán una vez que lleguen al espacio. Entonces, bueno, para que así un poco daros datos, que, bueno, allí tenemos lo que le llamamos el Test Center, tiene la cámara de vacío más grande de Europa, tiene un simulador solar para reproducir las condiciones del espacio, bueno, tiene un sistema de sonido también el más potente de Europa y lo que se hace es simular el estruendo del lanzamiento por los que, bueno, tiene que pasar cualquier satélite que vaya a ser lanzado, ¿vale? Esto es un poco para que para que veáis que aquí digamos que este es como casi todos los proyectos, casi todas las misiones nacen, el desarrollo se lleva y toda la parte de testeo se lleva desde Holanda, desde Noordwijk. Luego tenemos en Colonia, en Alemania, el centro de astronautas de la agencia. Luego tenemos en Darmstadt, en ESOC, lo que son las operaciones de los satélites. Cuando se lanzan los satélites se controlan desde Darmstadt, el lanzamiento, pero luego la parte de operaciones, una vez que están en órbita y hay que, bueno, mientras el satélite está en su vida útil, se controla desde ESOC, que es el centro de operaciones. Luego tenemos Servin, que está en Italia, que aquí es donde os decía al principio que yo estuve ahí 3 años. Aquí tenemos parte de informática en la agencia, pero luego tenemos el centro de observación de la Tierra, ¿vale? Donde tenemos todo el procesado de datos de satélites que miran hacia nuestro planeta, se dirige y se controla desde Italia. Luego tenemos ESA, que en Madrid, también un centro que aquí donde se lleva es toda la parte de procesado de datos, de archivado de datos, de aquellos satélites no que miran hacia la Tierra, pero sí que miran hacia el universo. Por ejemplo, bueno, las misiones, imaginemos que van a Venus, a Mercurio, todas aquellas misiones que no miran hacia nuestro planeta. Y se lleva, y eso lo tenemos ahí en Madrid. Y bueno, y luego ya veis que tenemos otros centros, pero bueno, sedes y centros, lo que llamamos ISA sites o localizaciones de la agencia, son estas de aquí. A ver, voy a pasar al siguiente. Perdonad, pero me va un poquito lento el pasar las slides. A ver. Vale, entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos en la ESA? ¿Cuáles son las actividades o cuáles son los ámbitos de desarrollo? Bueno, la verdad que la actividad de la ESA es muy amplio, cubre casi todas las áreas desarrolladas en relación con el espacio, y aquí hablamos de ciencias, eso es lo que os decía un poquito antes, un satélite que está volando 7 años de viaje a Mercurio, ¿no? Para analizar su composición y su atmósfera. Tenemos también otro Solar Orbiter que se ha lanzado y va hacia la superficie, rodeando al Sol. Tenemos también, lanzaremos este año a Júpiter, es decir, son aquellas misiones que van más allá, mirando hacia el sistema solar. Tenemos vuelos tripulados, lo que viene siendo toda la parte de la Estación Espacial Internacional, observación de la Tierra, transporte espacial, navegación, operaciones, tecnología, telecomunicaciones. Entonces, bueno, la verdad es que el ámbito de aplicación de la agencia es muy extenso, y también os digo que, bueno, esto es una de las razones por las que en la agencia tenemos un perfil, cubrimos casi todas las áreas de ingenierías, ¿no? Y esto también abre muchas oportunidades, porque al final tenemos
perfiles de todo tipo. Tenemos personal de ingeniería informática, ingeniería aeroespacial, telecomunicaciones, física, ingeniería de materiales, ¿vale? Para que veáis un poco que el ámbito es extensísimo. Bueno, aquí también, os doy un poquito esto. De todas formas, y luego los compañeros de la UNED, si podemos poner la presentación, y aquí tenéis un poco de números, un poco por cada ámbito de trabajo. ¿Cómo nos organizamos? ¿No? Bueno, en la agencia veis que tenemos 11, lo que nosotros llamamos directorados, ¿no? Que son como diferentes áreas dentro de la propia agencia, ¿vale? Entonces tenemos lo que son los programas, que estos son los que, digamos, por simplificarlo, donde se hacen los satélites, donde se desarrollan los satélites. Luego tenemos lo que son áreas de soporte, donde, por ejemplo, toda la parte de operaciones, ¿no? Las personas que están aquí en operaciones, cuando se lanza cualquiera de estos satélites, se lleva desde, lo que os había dicho antes, desde Alemania, y lo llevan la parte de operaciones, toda la parte de informática, finanzas, recursos humanos, toda la parte de, la parte legal. Tenemos un gran número de, por ejemplo, de abogados trabajando en la agencia, porque tenemos muchos contratos con la industria europea. Entonces, todo esto son áreas de soporte que le dan servicio a los programas, a los directorados que desarrollan misiones espaciales, ¿vale? Bueno, en cuanto a numeritos, pues lo que os decía antes, ¿no? Aquí es un poco el personal internacional. Aquí estamos hablando de personal permanente. Somos cerca de 5.000 empleados en total, ¿vale? Personal permanente somos 2.300. Aquí veis un poco el desglose por países. Estos son números publicados de 2016. Pero aquí sí que os quería decir que cada país, en cuanto a personal permanente, hay una cuota por país, ¿vale? Porque eso también va relacionado, está estrechamente ligado a la contribución de ese Estado miembro a los diferentes programas de la agencia. En el caso de España, por ejemplo, que es así el que más quizá nos pueda interesar, la verdad es que España está lo que llamamos sobrerepresentada, ¿vale? Estamos ya por encima de la cuota. Ya cuando en aquel momento, en 2015, saqué la plaza de staff, ya estábamos en un momento bastante complicado. Entonces, para los españoles ahora mismo nos está haciendo un poquito complicado, pero sobre todo porque estamos en cuotas bastante altas con respecto a los objetivos que tenemos por Estado miembro. A ver, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué hacemos en la agencia? ¿No? Digamos que el 85% del presupuesto de la agencia está destinado a contratos con la industria europea, ¿vale? Esto es uno de los objetivos primordiales de la ESA, ¿no? Digamos que el último objetivo que tiene la agencia es que la industria europea se desarrolle, sea competitiva, pero no solo en Europa, sino a nivel mundial, y que sea sobre todo sostenible, no solo a corto plazo, donde viene un poco la criticalidad, ¿no? Hay países como, por ejemplo, Alemania, Francia, Italia, son grandes potencias en el sector aeroespacial en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otros países que se han ido incorporando, más Noruega, Finlandia, digamos que ellos no tienen esa capacidad, están ahora desarrollando, y eso es una de las cosas es el objetivo que tiene la ESA. Todos los Estados miembros tienen que tener oportunidades de desarrollar esa tecnología espacial, y tenemos que asegurar una forma equitativa en los programas de la agencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que sí es cierto es que, os pongo quizá un ejemplo para que, imaginaos que queremos hacer, no sé, pues un satélite, formar parte o participar en ese satélite, en esa construcción de ese programa o de esa misión espacial. Pero si un país decide participar, imaginaos que decimos, pues España, me lo estoy inventando, pero imaginaos que decimos, pues España quiere participar en este satélite nuevo
asegurarnos, y eso es parte del trabajo que hacemos, tenemos que asegurar que España, en contratos con su industria, con la industria española, recibe para actividades dentro de ese programa, ¿vale? Y eso es un poco y esto es un proceso muy formal, porque aparte esto es un proceso que tenemos que reportar periódicamente, cada 3 meses se tiene que dado de vuelta, que es lo que nosotros llamamos retorno geográfico. Entonces, bueno, es un proceso bastante complejo, pero siempre lo que está detrás es eso, ¿no? Es asegurar que la industria europea es competitiva, que Europa puede por sí sola hacer frente al desarrollo de tecnología aeroespacial y tecnología, aplicaciones y tecnología espacial, y que sobre todo sea sostenible, no solo a corto plazo, pero sino a medio y largo plazo. Y aquí sobre todo estamos hablando de industrias pequeñas, porque cuando hablamos de los grandes, de los gigantes de la industria aeroespacial, como pueden ser Airbus, Thales, OHB, para ellos es más fácil acceder a los programas, ¿no? Y a las misiones, porque ya tienen esa experiencia. Pero aquí donde tenemos que ayudar es a las pequeñas empresas, a lo que llamamos, pequeñas y medianas empresas, a pequeñas y medianas empresas y países que todavía están un poco empezando y todavía están desarrollando, intentando, coger el tren, ¿no? Y poder participar en las diferentes actividades. Y esto es como, digamos, que nuestros cimientos, ¿no? Es un poco el último objetivo que hay, no el último, pero bueno, uno de los grandes objetivos que tenemos detrás de toda la actividad que hay en la agencia, ¿vale? Vale, y ahora vamos a ir ya un poquito brevemente, ¿vale? Os voy a enseñar un poquito así por cada área de trabajo que tenemos en la agencia, un poco para que veáis qué misiones o un poco que veáis qué tipo de cositas hacemos por allí. Bueno, estos son lo que os decía antes, ¿no? Aquí vamos a ver un poco así lo que son misiones de ciencia, ¿vale? Aquí, bueno, os pongo, estos son las primeras misiones espaciales de ciencia que tuvimos en la agencia. Veis, por ejemplo, pues eso, Venus Express, Smart 1, que fue la primera misión europea a la Luna. Bueno, aquí de todas formas os lo pasaré. Me gustaría quizás enseñaros un poquito más misiones quizá un poco más recientes. Bueno, aquí, por ejemplo, Huygens, el 14 de enero del 2005, la sonda de la ESA aterrizó en Titán, que es la luna más grande de Saturno, a unos 1.427 millones de kilómetros del Sol. Otra misión en la parte de ciencia bastante reciente es Rosetta. No sé si os lo tendréis en mente. Esto salió bastante en las noticias. Fue en 2014 cuando, aquí está, el satélite Rosetta, ¿no? Que es la primera nave de la historia que se encontró con un cometa, y unos meses después su sonda aterrizó en la superficie del cometa y envió datos desde su superficie a nuestro planeta. A ver, vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenéis también eso. Aquí, son más misiones. Como he dicho antes, si os dejaré esta presentación y si alguno tiene curiosidad, pues siempre puede echar un ojito. Aquí, por ejemplo, mira, quería hablaros un poquito de JUICE. Esta misión se lanzará este año. Se va a enviar es un satélite que va a orbitar sobre Júpiter y va sobre todo a estudiar lo que es la atmósfera del planeta gaseoso, pero aparte va a estudiar las 3 lunas más grandes que tiene Júpiter. Y quería enseñaros aquí un vídeo, si me deja. Bueno, porque mira, aquí el año pasado, a ver, ¿qué se me ha ido otra vez? A ver, que lo tengo aquí. Sí, el año pasado el satélite llegó a la ESA, al centro de testeo, y ahí, estuvimos, yo aquí, déjame que lo voy a compartir, a ver si lo veis.
Aquí está. Pues bueno, el 29 de abril, JUICE llegó a la agencia a Holanda para empezar toda la campaña de testeo ambiental, ¿no? Ahí lo que se hizo fue el satélite se instaló en lo que tenemos, bueno, el simulador que tenemos en Países Bajos, para, bueno, simular ese primer contacto, ¿no?, con el espacio donde, bueno, durante más de un mes estuvo en continua simulación y vibración y, bueno, simulando las condiciones que tendrá por las que tendrá que pasar una vez se lance y esté en órbita. Y bueno, os quería enseñar un vídeo para que veáis también un poco, bueno, lo que llamamos nosotros estos bichos que tenemos en la agencia, porque son, los satélites son enormes. Y bueno, un vídeo de cuando llegó del camino, ¿no?, de cómo se transportó el satélite desde Alemania, desde Airbus hasta la agencia. No sé si podéis ver en el vídeo. Voy a compartir la pantalla. Estela, digo yo que si quieres nos puedes pasar el enlace de YouTube y colgamos el vídeo para que la gente lo pueda ver, porque nos está dando bastante problema, parece que no se ve demasiado bien. Sí, esta parte, Ana, me está yendo bastante mal, la da súper lento, ¿sabes? Para compartir y cambiarlas. Sí. Vale, pues no te preocupes, lo colgamos aquí en las notas de YouTube, el enlace, y colgamos también, lo mandamos también a través de Webex para que le llegue a todo el mundo y lo pueda ver con calma. Vale. Perfecto. Bueno, pues vamos a la siguiente. Bueno, aquí es el centro de ESA, que aquí está en Madrid, es lo que os decía antes, ¿no? Es una de las localizaciones que tenemos en la agencia, y aquí es de donde se controla todo el procesamiento, distribución y todo el archivo de datos de todas estas misiones científicas, ¿no?, que hemos, algunas de ellas os he estado enseñando antes. Entonces, bueno, esto que hemos visto son algunas misiones en la parte de ciencia. Luego también tenemos lo que os había dicho hace un rato, que era la exploración humana y la exploración robótica, ¿vale? Y aquí también, voy a ir bastante rapidito, es un poco nombraros ciertas misiones para que veáis en qué ámbito nos movemos, ¿no? Aquí, sobre todo, tenemos las misiones ahora más importantes, todo el tema de la exploración lunar, también la exploración, lo que es Marte, ¿vale? No sé si os suena o es familiar la misión ExoMars. En 2019 se lanzó el primer satélite a Marte. Ahora mismo tenemos lo que es le llamamos el TGO, que es el satélite que está orbitando Marte. Ahora cuando se lanzó también con la NASA el Perseverance, no sé si habéis, con TGO, pues fue uno de los medios de comunicación, ¿no?, para enviar señales a nuestro planeta. Y luego, claro, la otra gran actividad que tenemos dentro de la parte de exploración es la Estación Espacial Internacional, ¿vale? Que es, digamos que esto es el proyecto, uno de los grandes acuerdos de colaboración a nivel científico más amplios de la historia, ¿no? En ellos están Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá, Europa.
Y bueno, el primer lanzamiento de la estación espacial fue en 1998 y las primeras personas que llegaron allí fue en el año 2000, 2 años después. En la estación siempre hay tripulaciones formadas por 6 astronautas, que bueno, al final la principal, sobre todo, son aplicaciones de, bueno, el estudio de experimentos, estudios de la ciencia, de fluidos, todo tipo de investigación, ¿no? Aquí, por ejemplo, una de las mayores contribuciones de Europa al proyecto es el laboratorio Columbus. Luego también es verdad que, bueno, aquí no lo he puesto, pero de 2009 a 2014 hemos tenido, bueno, Europa, la agencia y los Estados miembros han puesto, digamos que 5 lo que llamamos vehículos de transmisión. Son aquellos vehículos que desde la Tierra hasta la estación pues han llevado suministros, tanto alimentos, han llevado piezas de mantenimiento, de recambio, ¿vale?, para asegurar el mantenimiento de la Estación Espacial Internacional. Bueno, a ver, voy a la siguiente. Aquí os he puesto un poco, pues bueno, curiosidades, ¿no?, de la Estación Espacial, para que veáis un poco también datos, ¿no?, y que veáis que, bueno, es enorme, es del tamaño de un jumbojet, de un avión. Bueno, aquí se puede también, si estoy leyendo un poco, pero bueno, hay más de 200 personas procedentes de 15 países, para que veáis también que la Estación Espacial Internacional es bastante. Aunque sí que es verdad que es enorme, os pongo aquí un dato curioso, que se mueve a una velocidad de 28.800 kilómetros por hora, con lo cual los astronautas ven cada día 16 amaneceres y 16 puestas de sol, ¿vale? Porque la vuelta completa a la Tierra son 92 minutos. Bueno, de todas formas, aquí os he puesto bastantes en la presentación, bastantes enlaces y, bueno, curiosidades, un poco presentaciones que tenemos en la agencia, vídeos donde se explica un poco, ¿sabes?, los diferentes componentes, cómo es la estación por dentro. De todas formas, si luego, bueno, a la gente le interesa, os podemos, como ha dicho Ana, dejar los enlaces y, bueno, si queréis le podéis echar un vistazo. Bueno, aquí voy a ir un poquito más rápido. Lo que os decía antes, no es este es el módulo de servicio, también es un módulo que va a poner la ESA en una misión de cooperación con la NASA, que es la nave Orion, que se va a lanzar este año, que va a ir a la Luna, ¿no? Y aquí, bueno, es una misión de cooperación entre la NASA y la Agencia Espacial. Bueno, aquí tenemos la última generación de astronautas de la ESA. Como os había dicho, normalmente siempre tenemos a 7 astronautas. Esta es ahora mismo, bueno, el año pasado, no sé si habéis escuchado, pero hemos estado reclutando lo que son la nueva generación, ¿no?, de astronautas que sucederán a estas 7 personas. Aquí veis que, bueno, tenemos a Samantha, que es de momento es la mujer la representación femenina del equipo de astronautas de la agencia. Y ellos, bueno, como os expliqué un poquito al principio, ellos su base es en Colonia, en Alemania, en el Centro Europeo de Astronautas. Bueno, aquí también, os lo paso así un poquito por encima, esto es un poquito como una visión, ¿no?, así como muy rápida de la parte de exploración robótica de Marte, de ExoMars. La primera misión, como os había dicho antes, se lanzó en 2016. En 2022, este año, se lanzará la segunda misión, que es un rover que aterrizará en Marte y recogerá muestras, ¿vale?, para analizar la superficie marciana. Vale, aquí lo mismo. Bueno, esto lo he dicho como antes, os dejaré he puesto bastante contenido, pero bueno, aquí es un poquito también lo que son las misiones que tenemos en temas de exploración lunar. Y bueno, otro ámbito muy amplio de actividad de la agencia son lo que es observación de la Tierra. Son aquellos satélites que miran hacia nuestro planeta, ¿vale? Y esos son los que nosotros llamamos los programas de observación de la Tierra. Bueno, estas misiones sobre todo responden a cuestiones críticas y específicas, ¿no?, que están planteadas por la comunidad científica.
Y aquí estamos hablando sobre todo, bueno, de todo tipo de estudios, desde el campo gravitatorio, desde los océanos, desde la superficie terrestre, desde la composición de la atmósfera, ¿vale? Es decir, todo lo que está relacionado con nuestro planeta. Bueno, evidentemente, ¿no? Cuando queremos saber si hace buen tiempo, va a ser mañana la predicción meteorológica, pues bueno, tenemos aquí toda la generación de satélites meteorológicos. Ahora mismo estamos, bueno, estas dos son, perdón, esta de aquí, Meteosat de tercera generación y METOP de segunda generación, son los, bueno, digamos que el set de satélites que reemplazarán a los que tenemos ahora mismo en el espacio, y ahora mismo estamos en la fase de desarrollo. Bueno, luego otros que, toda la que es la familia Copernicus, no sé si quizás estos son más conocidos. Por ejemplo, ahora con el volcán de La Palma, ¿no? Cuando ha habido todo esto, se veían muchas imágenes, bueno, imágenes de satélite, pues casi, bueno, todas de ellas venían de Sentinel-2, que es uno de los satélites dentro de la familia de Copernicus, ¿vale? Y bueno, aquí lo pongo aquí un poquito en la presentación, ¿no? Responde sobre todo a la necesidad de tener servicios de información geoespacial en Europa, y sobre todo, y lo más importante, es tener un acceso independiente y autónomo a datos que nos van a servir de referencia para legislar, pero luego también para tomar decisiones en temas medioambientales y de seguridad, ¿no? Y, por ejemplo, se ha visto con el volcán, por ejemplo, de La Palma, nos ayudaba también un poco a entender toda la evolución de la erupción. Bueno, todo este programa de Copérnicus y toda esta generación de satélites lo hacemos la agencia en cooperación con la Comisión Europea, ¿vale? Lo mismo, lo que decía antes, la colaboración es un continuo entre la agencia y diferentes agencias, ¿eh? Bueno, y aquí está un poco la familia de satélites que tenemos. Estos ahora mismo están ya todos en el espacio. Aquí, bueno, Sentinel-6 se lanzó en noviembre del año pasado y, bueno, de hecho aquí es 2021, no 2020. Y, bueno, quería enseñaros un vídeo, pero, bueno, como creo que vamos a tener problemillas, pues, bueno, os voy a enseñar así algunas fotos del lanzamiento. Se lanzó desde California en un lanzador de SpaceX, ¿vale? Y este proyecto, esta misión se ha hecho en colaboración también con la NASA, ¿vale? Y ahora mismo, bueno, desde noviembre ya está en órbita. Y aquí, bueno, el vídeo está bastante chulo porque es, bueno, del lanzamiento. Pero, bueno, luego, como ha dicho Ana, os dejamos los enlaces y si os apetece le podéis echar un ojo. Y, bueno, aquí es esto en Italia, ¿no? Lo que os decía antes, aquí tenemos en Italia el centro de toda la parte de procesado de datos y archivado de datos de satélites, de datos que vienen de satélites de observación de la Tierra, ¿vale? Bueno, rápidamente voy a seguir. Y tenemos, bueno, aquí también Galileo, ¿no? Galileo es el sistema global de navegación por satélite de Europa, que, bueno, la verdad es que nos ha dado ¿cómo se dice? La no dependencia, ¿no? De sistemas como GPS o como GLONASS, ¿no? Los sistemas americanos y rusos, que a diferencia del europeo, de Galileo, que está bajo control civil, tanto el americano como el ruso están bajo control militar. Lo bueno que tiene Galileo, digamos, es que es interoperable tanto con GLONASS como con GPS, y al final, al trabajar, digamos que al cooperar los diferentes sistemas, lo que estamos haciendo es incrementar el número de satélites de navegación que tenemos ahora mismo en órbita, y eso incrementa la precisión, ¿vale? La idea es que cuando tengamos la constelación completa en órbita, que serán 30 satélites, de llegar a una precisión de 1 centímetro, ¿vale? Y, bueno, aquí también resaltar otra vez un poquito lo mismo que os llevo diciendo, ¿no? La ESA es la que se encarga del desarrollo de los satélites. La Comisión Europea digamos que es la que gestiona toda la parte de todos estos satélites de Galileo, pero la ESA es la que se encarga de construirlo. Y otra vez, un poquito lo mismo, ¿no? Seguimos con esos acuerdos de cooperación y trabajo en conjunto con diferentes organismos. Bueno, y aquí también os dejaré un enlace que explica un poquito
así un poco por encima un poco un resumen de Galileo, ¿no? También por si le queréis echar un vistazo. Tampoco me quiero enrollar mucho porque creo que he puesto bastante contenido, pero bueno, sobre todo si dejamos la presentación, creo que vosotros podéis echar un ojo a lo que os interese. Bueno, una de las actividades también muy importantes de la agencia es la asistencia del Puerto Espacial Europeo, todo lo que es la parte de lanzadores. El Puerto Espacial Europeo está en Kourou, en la Guayana francesa, y la verdad que la asistencia de este puerto, el hecho de tenerlo, supone para Europa y para la agencia el acceso independiente al espacio, ¿vale? Porque si queremos poner un satélite en órbita, tenemos esa autonomía, tenemos esa capacidad y no dependemos de otros países o de otros, por ejemplo, de americanos o SpaceX, que aún así hacemos colaboración, y muchas veces se hace una misión y, por ejemplo, el lanzador pues lo pone los americanos, ahora, por ejemplo, para ExoMars lo ponen los rusos, pero lo que nos garantiza es que Europa tiene su propio acceso al espacio sin depender de otros países no europeos. Las familias de lanzamientos, de lanzadores, tenemos Ariane y Vega. Vega es, digamos, que los lanzadores para satélites más pequeños, y Ariane, es de las familias de lanzadores con más éxito del mundo. No solamente lanzamos satélites para la agencia, para Europa, pero también para otros países. Bueno, y aquí veis un poco, aquí también os había puesto, que esto me parecía bastante interesante, en diciembre, hace unos meses, en diciembre del 2021, también, salió también por supuesto en las noticias, pero quizá habéis oído hablar, tenemos el telescopio James Webb, que es un proyecto de colaboración con la NASA, la Agencia Espacial y la Agencia Canadiense, y se lanzó en un Ariane 5 desde la Guayana francesa. Y tenía aquí unas imágenes de del lanzamiento, pero os lo dejo aquí, yo creo que también le podéis echar un vistacillo, pero son bastantes, la verdad que son bastante impresionantes, tecnología, esto ya paso rápido, es evidentemente, ¿no? Detrás de una de las actividades primordiales de la ESA es desarrollar tecnología espacial y sus aplicaciones. Y aquí nosotros en Holanda tenemos lo que os decía un poco antes, no es el corazón tecnológico de la agencia, aquí es donde tenemos el desarrollo de tecnología espacial, ¿no? En colaboración, por supuesto, con las empresas y con las diferentes compañías en Europa, dentro de los Estados miembros. Estos son satélites prueba, que son satélites los más pequeñitos que se lanzan para probar nuevas tecnologías en el espacio. Esto es un poco aquí, esto es el centro de la ESA en Holanda. Aquí está donde trabajo, donde ahora mismo estoy trabajando yo. Y aquí, este de aquí es donde tenemos el test center, ¿no? Donde tenemos todo el tema de simulación de satélites. Aquí lo mismo, esto me lo voy a pasar ya. Esto son toda la parte de operaciones, que eso se hace desde Alemania. Y aquí es donde cuando se lanza todo el lanzamiento y una vez toda la parte de operaciones, mientras los satélites están en órbita, toda la parte de mantenimiento y demás se hace desde aquí hasta que llegamos hasta que finaliza la vida útil del satélite. Ahora lo que sí os había puesto aquí es un poquito de información, ¿vale? Por si alguien estuviese interesado y quiere saber también un poco qué opciones o qué oportunidades laborales tenemos en la agencia, pues tenemos varias opciones, ¿no? Ahí tenemos programas como de becas para gente que está, para personas, para estudiantes, ¿vale? Suelen ser cortitas, de 3 a 6 meses. Y tienen requisitos, ¿no? Que estén en el último o en el penúltimo año de estudios universitarios. Y aquí se incluyen todo en este programa, tanto ámbitos técnicos como ámbitos no técnicos. Luego tenemos lo que son YGTs, que estos son para graduados, ¿vale? Sobre todo estos son estudiantes que están a punto de graduarse o que se han graduado muy recientemente, ¿vale? Y estos normalmente son estancias de 1 año. Luego tenemos lo que son
le llamamos National Trainees. Estos es muy parecido al programa de YDT, pero aquí están, digamos, que gestionados por gobiernos dentro de los diferentes países miembros. España, en su momento, tenía lo que le llamaban los Spanish Trainees. Ahora mismo no sé si sigue funcionando, pero bueno, yo conozco bastante gente que llegó a la agencia a través de estos programas que están gestionados entre los países y con la agencia directamente. Pero bueno, aquí veis un poquito oportunidades, ¿vale? Y luego ya tenemos oportunidades ya más para temas de investigación, para postdocs, y aquí también os pongo un poco enlaces por si queréis, si alguien estuviese interesado. Y bueno, y luego tenemos ya lo que os conté un poco al principio, ¿no? Los dos tipos de personal, digamos que más permanente en la agencia, lo que son especialistas de la industria europea que dan servicios a la agencia a través de otras empresas, pero normalmente están localizados, trabajan en la agencia, en las diferentes oficinas de la agencia. Luego tenemos ya lo que es el staff, ¿no? Es personal contratado directamente por la agencia y personal permanente. Vale, bueno, pues voy a contaros un poquito esto es un poco, para poner un poco así de orden. Hasta ahora, bueno, os he dado un poco la visión de qué hacemos, qué actividades, un poco las misiones que tenemos, oportunidades en la agencia. Y bueno, y ahora para acabar, sí me gustaría contaros un poco mi experiencia, ¿no? Trabajando en la agencia. A ver, para empezar, como trabajadora, ¿no? Dejando un poco de lado el tema de ser mujer. En mi caso, por ejemplo, lo que es como trabajadora en la agencia, fue una oportunidad que yo, en mi camino, ¿no? Se presentó en el camino realmente sin planificarlo. Sí que es verdad que tengo muchos compañeros que era como trabajar en el espacio, en la agencia, era como una especie de sueño. En mi caso apareció bastante por casualidad, pero sí que tengo que decir que para mí ha sido y sigue siendo, ¿no? una experiencia muy enriquecedora. Como decíamos al principio, siempre he sido una persona que ha estado moviéndose a ámbitos internacionales. Y bueno, y la verdad que la agencia sí que te da esa oportunidad, ¿no? de trabajar en un ambiente internacional, multicultural. Yo, por ejemplo, ahora mismo en mi equipo tenemos toda la variedad, ¿no? Somos un vasco, una francesa, un austríaco, 2 italianos, una chica mexicana, es decir, tenemos una diversidad cultural y de países increíble, ¿no? Y para mí la verdad que es muy enriquecedor, y sobre todo porque también tenemos esa posibilidad, ¿no? De trabajar con personas de muy diferente formación, ¿no? Perfiles más técnicos, perfiles menos técnicos, pero bueno, eso es la verdad que es una oportunidad que tuve en su momento. La verdad es que la cogí, ahora mismo estoy pues muy contenta, ¿no? De trabajar en la agencia. Si hablamos ahora de un poco desde la perspectiva de trabajar en la agencia como una mujer, el título de la presentación decía una mujer en la ESA, pero bueno, afortunadamente somos muchas más mujeres trabajando en la agencia, pero sí que es verdad que, el sector espacial, toda la parte del espacio, sigue siendo un sector predominantemente masculino. Y aquí sí que es verdad que tenemos que un poco también distinguir, ¿no? En la agencia, cuando hablamos de trabajos técnicos y trabajos no técnicos. Cuando hablamos de trabajos técnicos, lo que nombraba un poco Ana en la introducción, ¿no? Lo que son trabajos relacionados con el STEM, con carreras más de ciencias, más de ingeniería, física, ahí sí que es verdad que tenemos un porcentaje de mujeres muy bajo, ¿no? Y de alguna forma eso refleja un poco lo que pasa también en las aulas universitarias, ¿no? En España creo que 1 de cada 4 mujeres estudian ingenierías. También es verdad que tenemos que ser cautelosos con los números, porque no todas las ingenierías son iguales, ¿no? En el sentido de que tenemos una mayor incorporación o participación de mujeres en ingenierías, por ejemplo, bioingeniería, mientras que en otras, como por ejemplo ingeniería aeroespacial, telecomunicaciones, mecánica, electrotecnia, informática, por ejemplo, donde la presencia de la mujer es baja, ¿vale? El otro día, de hecho, hablaba con un amigo que tiene una empresa de desarrollo de informática, desarrollo de software, y que me comentaba que, la semana pasada, por ejemplo, están ahora reclutando gente, y de 11 posiciones, de 11, tienen una plaza vacante y están buscando un programador ya con cierta experiencia, ¿no? Y me decía que de 11 pruebas que van a hacer, solo una es a una mujer. Pero el problema es que no
no tenemos, a ver, no les llega currículos, y eso es un poco lo que tenemos también un poco que cambiar un poco de raíz, ¿no? Que las mujeres cada vez, que ya se está haciendo, pero bueno, cada vez tengamos una incorporación, sobre todo en carreras más técnicas, una mayor presencia, ¿no? Yo de todas formas he estado mirando este fin de semana así un poco para mirar los números, porque tampoco me lo sabía, pero he cogido así un poco de ejemplos para que veáis también un poco el bajo porcentaje que tenemos, en lo que son sobre todo perfiles técnicos. Por ejemplo, en especialistas de radionavegación, imaginaos, de 20 ingenieros, tenemos solo uno es mujer. En antenas, por ejemplo, tenemos 18 ingenieros, 6 son mujeres. Aquí tenemos un 33% de incorporación, bueno, de participación o de presencia de mujeres, digamos. En toda la parte de radiofrecuencia tenemos 21 ingenieros y 4 mujeres. En la parte de informática tenemos ciertas áreas que me ha sorprendido bastante, pero, por ejemplo, en toda la parte de seguridad e infraestructura tenemos un 9,5% de mujeres, ¿no? De 74 hombres, solo 7 son, bueno, perdona, de 74 empleados, solo 7 son mujeres. Entonces, bueno, hay otras áreas quizá dentro de la ingeniería, en la parte de calidad sí que ahí tenemos está un poco más equilibrado, pero bueno, sí que es cierto que esto nos da un poco, los números, nos da una idea de que todavía nos queda bastante por hacer, ¿no? Por el otro lado, cuando hablamos de perfiles no técnicos, porque como os decía, ¿no? En la agencia tenemos que diferenciar dos tipos de perfiles. En los no técnicos, ahí digamos se cambia un poquito, ¿no? Y cuando hablo de no técnicos hablo pues de temas de contabilidad, temas de abogacía, temas de recursos humanos. Aquí digamos que los porcentajes de presencia femenina es más alto. Entonces, bueno, también he estado cogiendo un poco de números, porque tampoco no tenía los números en mente. Pero, por ejemplo, en toda la parte de planificación y presupuestos corporativos tenemos 22 personas y 16 son mujeres, ¿vale? Lo que significa un 73%. En toda la parte de operaciones financieras tenemos un 64% de mujeres. En abogados, asistentes de abogados y demás tenemos sobre un 50%. Y aquí estamos hablando de sobre 150 personas, ¿vale? Porque es un equipo muy grande. Pero ahí tenemos más equilibrio. Luego, recursos humanos, pues lo mismo, un 80% está llevado por mujeres. Entonces, bueno, lo que sí es verdad es que tenemos que distinguir entre estas dos perfiles, ¿no? Entre lo que son técnicos y perfiles no técnicos. Los no técnicos, de alguna forma, pues bueno, equilibran esa no presencia, ¿no? O esa escasez por decirlo de alguna forma, de mujeres en la agencia. Es verdad y es cierto que en los últimos años tenemos una política para incorporar o para intentar contratar, ¿no? Incrementar la contratación de mujeres. Lo que sí es cierto es que a veces cuando tenemos sobre todo plazas técnicas, pues imaginaos, donde tenemos una plaza a la que se presentan 10 personas, pues a veces tenemos solo una mujer que se presenta ahí. Esa es una de las cosas que sí que tenemos que reforzar, ¿no? Un poco en nuestras chicas, en nuestras niñas, ¿no? Y esto viene desde, bueno, pues lo que decimos un poco siempre, y es verdad, en la educación, ¿no? En que ya de pequeños pues no nos digan, o de pequeñas pues bueno, no nos digan qué podemos o qué no podemos hacer, o si seremos capaces o no seremos capaces, ¿no? Al final yo creo que con esfuerzo pues cualquier persona, ¿no? Con mayor esfuerzo unas, con menor esfuerzo otras, pero bueno, la gente puede conseguir lo que se proponga. Entonces, ahí sí que es verdad que tenemos un poco que, de alguna forma, ¿no? También como sociedad y un poco con políticas un poco de igualdad, intentar también incrementar la incorporación de la mujer sobre todo a lo que son estudios técnicos, ¿no? La parte de ingeniería. Yo estos días, si os digo la verdad, cuando estoy mirando los números, en algunas áreas incluso yo no era consciente de que teníamos una presencia tan baja. A ver, en mi caso, por ejemplo, ¿qué os voy a decir? Casi toda mi trayectoria he trabajado en la parte de ingeniería informática, con lo cual yo siempre he estado en un entorno masculino, la verdad. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo, en mi primer proyecto, en el equipo era la única chica y durante tiempo fui la única niña, hasta que, luego tuvimos otra chica y éramos dos. Que bueno, qué bien, ¿no? Pero bueno, siempre, por ejemplo, en la agencia he estado trabajando en 5 misiones espaciales y en esas 5, pensándolo, todo he tenido project managers, hombres. También es verdad que al haber un project manager, ahora en el camino algunos han jubilado, pero una persona que es project manager, pues a lo mejor ha estudiado hace 40 años.
si ahora estamos hablando de una incorporación baja de mujeres en carreras técnicas, imaginaos hace 40 años. Sí que es verdad que la tendencia está cambiando, ¿no? Por ejemplo, la nueva generación de satélites Copernicus que se han elegido el año pasado, de 6, 2 de ellos tenemos mujeres que son project managers, ¿no? Y bueno, lentamente estamos ahí, hay mucho trabajo que hacer, pero bueno, sí que es cierto que la tendencia, de alguna forma, tenemos que contribuir todos a que cambie, ¿no? Y al final sí que es cierto que tenemos que estar en la vanguardia, en puestos técnicos, en puestos de responsabilidad, y de alguna forma llegar a esa situación en la que hombres y mujeres pues tengan igualdad de condiciones, ¿no? Bueno, lo que sí me gustaría deciros, y esto es un poco a hombres y a mujeres en general, ¿no? Quizá hoy, ya que estamos en los días de la mujer y la ciencia, a las niñas, a las chicas, que yo creo que no tenemos que poner los límites, ¿no? O al menos no permitir que el mundo exterior nos ponga límites. Creo que es bueno soñar, creo que es bueno tener objetivos. No pasa nada por intentar algo y que no salga, porque al final es parte del aprendizaje, ¿no? Cuando uno intenta una cosa y no sale, yo por ejemplo os cuento mi experiencia personal. Cuando yo apliqué a la plaza en 2015 para personal permanente, era muy difícil porque aplicábamos muchísima gente para esa plaza en concreto, y sí que es verdad que España estaba sobrerepresentada y mucha gente me lo decía, es que va a ser muy difícil. Bueno, pero es lo que digo yo siempre, si no lo intentas, no lo consigues, ¿no? Entonces yo creo que hay que intentar cosas, y si una cosa no sale, pues habrá que intentar otras, ¿no? Pero nunca tampoco descartar cosas porque uno piensa que no va a poder conseguirlas, ¿no? Y al final cada uno puede ponerse sus propios objetivos, que puede ser pues trabajar en la agencia, trabajar en el espacio, trabajar en una startup, tener tu propia compañía, ¿sabes? Cada uno puede marcarse un poco sus propias metas. Y bueno, ya para terminar, lo que sí me gustaría decir, y también un poco por experiencia propia, porque bueno, sí que es verdad que empezar, salir de casa, empezar actividades nuevas o proyectos nuevos, pues a veces da un poco de vértigo, pero lo que sí me gustaría deciros es que no tengáis miedo a intentar cosas, acostumbraos a salir también de la zona de confort, aprender cosas nuevas, estudiar. Estamos en formación constante, ¿no? Esta es la nueva realidad en la que estamos hoy. Y bueno, y que yo os digo que con esfuerzo y con ganas, pues bueno, se consiguen los objetivos que uno se va marcando a lo largo de su vida. Y bueno, y con esto, pues creo que termino la charla. Quería dar las gracias a todos por por escucharme. Y bueno, ahora al final, como habíamos hablado con Ana, no sé si tenemos un rato para alguna pregunta o algún comentario, alguna curiosidad que queráis hacer. Pues muchísimas gracias, Estela, qué buenas tus palabras, qué necesarias tus palabras con las que has terminado, invitando a todo el mundo pues eso, a no ponerse límites y a soñar, y a que nadie le diga pues lo que puede o lo que no puede hacer. Así que al final todo consiste en creer en uno mismo y pues luchar por lo que uno quiere. Sí que tenemos unos minutos, si alguien quiere preguntar alguna cosilla. Sí que al final el porcentaje, yo ya que estoy, y como sé que estuviste mirando datos el fin de semana, el porcentaje hombres-mujeres en total en la agencia, o el porcentaje total por técnicos y por... ¿Cómo sería, más o menos? Eso la verdad es que tendría que sacarlo. Porque, por ejemplo, el área de navegación, yo me quedé estupefacta. Es bajísimo, muy bajo, la verdad. Y luego, por ejemplo, hay otras áreas en la parte de ingeniería que son más altas. Por ejemplo, lo que os decía, ¿no? La parte de calidad, lo que es de satélites. Luego, por ejemplo, la parte de lo que es, una vez que se lanzan los satélites, lo que llamamos post-launch, ahí también hay una presencia, que era como un 25% de mujeres. Pero en general, lo que es en el ámbito de ingeniería es bajo. Yo creo que, no os podría decir un número, porque no lo sé. No lo he mirado, lo he mirado solamente por varias... como ejemplos representativos, ¿no? Pero ya veis que en algunos casos es que el 5%, el 7%, ¿sabes? Por ejemplo, en el área de informática me sorprendió, porque es que no llegábamos ni al 7%, por ejemplo, en la parte de seguridad, ¿no? O de infraestructura. Entonces, bueno, sí que es cierto que también esta charla me ha dado un poco para ser consciente de la situación que tenemos
¿no? Porque nosotros sí que es verdad que, a ver, cuando eres mujer y entras en la agencia, yo os digo que la situación, por ejemplo, me han pasado situaciones un poco raras. Lo que pasa es que para mí, como toda la vida he trabajado sobre todo en un ámbito de hombres, es normal, pero yo me acuerdo una vez, la primera reunión que tuvimos con ExoMars, me acuerdo que era la primera vez que les conocía, y yo fui la primera de la ESA que llegó. Recuerdo que estaban todos tomándose un café, yo entré en la sala y todo el mundo se me quedó mirando, claro, eran todos hombres, yo era la única mujer, se me quedan todos mirando, todo silencio, y claro, es como una situación incómoda, porque es como, ¿sabes? Claro, pero para mí era algo normal, pues oye, dejé el ordenador, le saludé, ya empezamos a hablar y demás. Una mujer en la sala, ¿no? Es como... Pero bueno, sí que es cierto que, a ver, lo que tenemos en la agencia, luego también tenemos un poco los tópicos. Si hablamos, por ejemplo, de secretarias, documentalistas, es que casi el 100% son mujeres, ¿vale? Y eso es un poco lo que os quería decir antes, ¿no? Que de alguna forma, a ver, por ejemplo, en temas de derecho, nosotros tenemos muchos abogados porque, claro, con la industria europea tenemos muchísimos contratos, ¿no? Que se hace entre la agencia y las diferentes empresas, con lo cual tenemos un equipo de abogados muy grandes. Ahí hay más paridad, ¿no? Yo casi diría 50%, incluso más mujeres. Pero claro, seguimos con esa diferenciación, ¿no? Yo creo que también que hay lo que hablamos de los trabajos del futuro, ¿no? Pensando en desarrollo sostenible, los puestos del bienestar, esos están relacionados con carreras del STEM, ¿no? Y ahí es donde tenemos que también incorporar las mujeres a esos estudios universitarios, y luego estas mujeres serán las que aterricen, ¿no? En el espacio, en otros ámbitos ingenieriles y demás. Claro que sí, pues cuán importante y qué inspirador pues ha sido tu experiencia, y ojalá sirva para que muchas mujeres que quieran pues eso, trabajar en el ámbito del STEM, de la ingeniería informática, de, pues no sé, ser astronautas como Samantha, por ejemplo, hay pioneras que ya recorrieron ese camino antes que ellas, y bueno, pues no es imposible, todo lo contrario, y animarlas pues a que sigan su vocación, sigan aquello en lo que creen, porque bueno, yo soy ingeniera, me he dedicado siempre a gestión, pero bueno, también al final el ámbito de la ingeniería pues es un campo precioso con pues muchísimas posibilidades, como hemos visto, por ejemplo, en tu presentación dentro de una misma institución como es la Agencia Espacial. Así que invitar pues a todas las niñas a que no se cierren puertas, y que si les gusta pues el STEM, pues adelante, y si les gusta la ingeniería, adelante, y que bueno, que muchas gracias, dado que nadie nos hace ninguna pregunta, pues simplemente volver a darte las gracias, invitar también pues a todos aquellos que nos han seguido en directo, agradecerles también su presencia, y a los que nos verán en diferido, pues también saludarlos desde aquí y darles las gracias por su atención y por su participación en esta actividad. Y bueno, pues Estela, que mil gracias, ha sido un lujo contar contigo esta tarde. Yo ya sé que como eres mi amiga me has hecho un hueco, pero sé que es prácticamente imposible que tengas tiempo en tu ajetreadísima agenda, así que te lo agradezco pues de corazón, y bueno, pues sobre todo gracias también por servir de inspiración a las futuras ingenieras. Muchas gracias a vosotros, chicos. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.